Muy bien, bueno, buenas tardes para todos. Con esta conferencia virtual damos inicio formalmente a nuestro primer Congreso de Transformación Digital que vamos a celebrar en Punta Cana, República Dominicana, del 25 al 28 de junio en el Hotel Barceló, Dios mediante. Desde hoy, día 1 de junio, hasta el día 5 y del 6 al 12 esta semana, la semana próxima, vamos a estar dando un ciclo de demostraciones, webinars, conferencias, dinámicas, paneles, todo relacionado hacia la transformación digital, hacia la inteligencia artificial y hacia todos los temas que nosotros pretendemos ver en este primer encuentro, el cual pensamos hacer cada año. Quiero, antes de pasarle a Daniel Mejía, de nuestro hermano país, Ecuador, luego ya vamos a hacer una pequeña presentación de Daniel. Y bueno, los micrófonos van a estar abiertos. De hecho, estas sesiones, todos pueden en su momento hacer preguntas, hacer una dinámica. No queremos que sea Daniel, el experto, que va a hablar y ya. No, no, no queremos un monólogo. No, no, no. Queremos un conversatorio, queremos hacer inquietudes, hacer preguntas, queremos hacer planteamientos y queremos que todos se integren. Así es que nosotros hacemos nuestras actividades y bueno, antes de comenzar, voy a compartirle así rápidamente. No voy a hacer una presentación completa de lo que somos nosotros, pero sí es importante que ustedes conozcan dos cosas. Uno, lo que es Technology Inc. Technology Inc. es una empresa que nace en el año 2012 con la intención de trabajar proyectos de ciberseguridad y forense digital. Esa empresa pues nace básicamente para trabajar con las organizaciones y colaborar con las organizaciones en todo el aspecto de la protección en el ciberespacio. No voy a dar muchos detalles, solamente quiero que sepan de dónde nace este evento y qué empresa hay detrás. Nuestra empresa, que tiene alianzas con varias compañías globales y con las cuales trabajamos temas de implementación de proyectos. Bueno, pues esta empresa es la que hace tanto este evento de Cuántica, que ahora es la primera versión, como el evento de informática forense y ciberseguridad, que es un evento que hacemos desde el año 2017. Se hace también en Punta Cana y bueno, tiene la intención de trabajar todo lo que son temas de riesgos, ciberseguridad, forense digital. Entonces, bueno, quise hablarles rápidamente de esos dos temas antes de entrar a lo que es cuántica y AI. Cuántica nace por la necesidad que hay ahora mismo en el mundo, no solamente en República Dominicana y en Latinoamérica. El mundo tiene una gran necesidad de implementación de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías están cambiando la forma de cómo trabajamos, están cambiando la forma de cómo las organizaciones entregan servicio a los clientes, están cambiando la forma de hacer transacciones. Las nuevas tecnologías están cambiando todo. Entonces, este evento se enfoca exclusivamente en los temas de la transformación digital. Aquí no vamos a hablar de riesgo, aquí no vamos a hablar de ciberseguridad, aquí no vamos a hablar de informática forense, nada de eso. En cuántica solamente vamos a hablar de todas las nuevas tecnologías que existen y para ello, bueno, aquí están todos los detalles. No voy a entrar en lo que es el evento porque para eso está la página. Ahí en la página se pueden ver los speakers, la sede, el call for paper, aunque ya está cerrado para este, pero sigue abierto para el Cuántica 2027. Y el call for paper va a quedar abierto hasta diciembre de este año. Entonces, bueno, ahí está toda la información. Y bueno, es un evento que va a durar 4 días.
va a ser a final de mes. Ya le comenté que es en el Hotel Barceló. Y bueno, en esencia, eso es lo que quería introducirles. Aquí se puede ver información también de la página. Ha durado un poquito para cargar, pero y nada. De igual manera, ahí está toda la información de IFC Forensic. Aquí está toda la información de Tecnología. Y bueno, ahora sí, no sé si me presenté, pero igual, si no me presenté, mi nombre es Pedro Castillo. Tal vez me pasó. Eso pasa a veces cuando es en vivo. Y bueno, estamos a su orden y quiero que esto sea hoy y todos los días que nos acompañen entre 2 y 4 de la tarde. Vamos a tener una, dos y tres conferencias hasta el día 12 de junio. Es abierto, ustedes tienen el enlace, pueden compartirlo con sus compañeros, con sus amigos. Y bueno, esa es la idea, que compartamos. Ahora sí, Daniel. Le dejo el escenario, voy a dejar de compartir. Esto se está grabando. Bienvenido, estimado Daniel. Y le paso, dejo de compartir y ahora sí le paso el host a Daniel para que Daniel entonces, o a Niobis, para que no haga la introducción, presente a Daniel y Daniel arranque. Así es, así es. Muchísimas gracias, señor Pedro. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de este periodo de precongreso. Para abrir la sesión de hoy, perdón, tenemos el honor de presentar la conferencia Calidad Total desde la ética aplicada a las tecnologías emergentes. Una ponencia fundamental para entender los desafíos actuales del sector. Esta intervención estará a cargo del señor Daniel Mejía, distinguido abogado por la Universidad Internacional del Ecuador, magíster en Ciencias Económicas por TEC Universidad y Tecnológica y especialista en Magna Cum Laude en Compliance y Anticorrupción. Cuenta con un perfil experto de alta competencia internacional, respaldado por múltiples certificaciones, posgrados en nuevas tecnologías, propiedad intelectual y gestión de la protección de datos personales. Además de haber cursado estudios en Fashion Law, ejercer como Compliance Officer en consumo y competencia y desempeñarse como líder implementador ISO 27001, estando también certificado en blockchain. Actualmente, el señor Mejía coordina el programa profesionalizante de delegados de protección de datos personales de la Universidad Internacional SEC. Sin más preámbulos, los dejamos con nuestro especialista invitado. Bienvenido, señor Mejía. Muchísimas gracias, gracias a todos. Yo muy honrado de poder iniciar este ciclo de preconferencias virtuales. Qué trabajo tan complejo cargar con la generación de expectativa. Y apuesto que muchos quienes vayan a ir al Congreso presencial va a ser una experiencia de mucha vanguardia. Felicitar mucho a Pedro y a todo su equipo por tan loable iniciativa. Se va a conversar no solo sobre el futuro, porque el futuro ya es hoy, sino sobre los desafíos que representan y siempre con un enfoque basado en construcción de comunidad. Así que felicitarles y nada, voy a intentar superar esas expectativas del inicio de este precongreso. Y para Bien, ello, miren bienvenido, ustedes adelante. que, muchas gracias, Pedro. Miren que yo siempre me he caracterizado como digno aficionado de la docencia en utilizar metodologías disruptivas basadas en la gamificación de experiencia. Y el día de hoy esa es mi propuesta, es lo que yo les traigo una presentación disruptiva, distinta, que pueda generar incluso cierta sinergia hacia la nostalgia de los juegos, como en este caso el juego que he utilizado para la gamificación de esta experiencia es el Monopoly. Y lo que busco también es que de esa manera el mensaje que hoy les traigo pueda calar mucho más en nuestra conciencia de inversión, de visión empresarial desde la transformación digital, desde la innovación empresarial. El día de hoy lo que yo les quiero contar es cómo ha evolucionado el concepto de calidad y más aún considerándolo desde la aplicación de la ética a las tecnologías emergentes. Y me parece muy oportuno mencionar el contexto en el cual estamos atravesando, porque la transformación digital
aparte de ser una denominación bastante bonita que pueda inspirar grandes proyectos, en la práctica se materializa como un proceso de innovación empresarial. Y cuando nosotros estamos bajo una premisa de innovación, hoy en día es porque definitivamente hay un interés de generar una ventaja competitiva en el mercado y a través de esa ventaja competitiva en el mercado, también fomentar beneficios sociales, beneficios a través de nuevos productos o servicios tecnológicos que puedan resolver necesidades de las personas. Pero frente a todo este caldo de cultivo, de innovación, de transformación digital, de disrupción empresarial, nace la necesidad también de repensar a la calidad aplicando la ética en las tecnologías emergentes. Y el día de hoy vamos a ver esta intersección. Sí, vamos a conocer un poco esa intersección incluso entre la economía de empresa, el derecho, entre la regulación, y lo vamos a hacer desde una perspectiva mucho más pragmática, con una breve revisión histórica, con reflexiones. Y ahí sí quiero rescatar algo que lo mencionaba eh, con bastante certeza, Pedro, y es que esto no es una masterclass en absoluto, esto es un conversatorio, esto es para conversar, para reflexionar, para que podamos dialogar y también tener insumos que nos puedan servir para un desarrollo sostenible y sustentable basado en transformación digital e innovación. Y para eso, a mí me encanta en pensar cuando hablamos de calidad y de ética, por qué están conectados, por qué hay esa necesidad de comprenderlos bajo un mismo esquema. Y ahí parto desde una reseña histórica, y es que, ¿cuántos de ustedes conocían el famoso caso Ford Fiesta? ¿De acuerdo? El caso Ford Fiesta marcó un hito por diferentes aspectos, ¿no? Primero, porque en sí el modelo que representaba el Ford Fiesta, que era un modelo de auto de la industria Ford, iba a marcar un antes y un después en la industria automovilística. Ahí hay un factor de innovación bastante fuerte, pero detrás de un proceso de innovación, este es un caso que representa mucho los desafíos éticos y de estandarización basados en calidad y cómo esto se puede llegar a materializar en un problema para una organización que está emprendiendo con enfoques en innovación. ¿Qué pasó en el caso Ford Fiesta? Y es que precisamente empieza un proceso de diseño industrial, de diseño objeto incluso de patentabilidad, donde se busca crear un nuevo modelo de auto que rompa el mercado. Entonces, ahí hay una inyección de disrupción y de innovación bastante contundente. Y bueno, comienza a superar cada una de las fases de la creación de este modelo automovilístico y ya se manda al proceso de producción, al proceso de ensamblaje y demás. Y cuando ya tenemos al auto, ya solo para lanzarlo al mercado, uno de los miembros del equipo del equipo de ingenieros que estaba precisamente acompañando durante todo el proceso de creación del automóvil, descubre una falla técnica. Y una falla técnica, permítanme decirles, es una falla en los procesos de estandarización de calidad. Esta falla técnica no era cualquier falla técnica. La verdad es que se había presumido después con unos experimentos en casa, en un ambiente controlado, que esta falla técnica desenvolvía o generaba que prácticamente el Ford Fiesta, con el mínimo choque en la parte posterior, generaba un acto de combustión súbita donde las probabilidades de supervivencia eran mínimas, mínimas. Entonces prácticamente el auto era un arma. Lo tocaban por atrás a un apenitas y explotaba automáticamente. Y esto genera un riesgo, obviamente, ya había que tomar decisiones, ya habían mandado a producir, ya tenían los autos listos para lanzarlos al mercado y lo que se decide hacer es someterlo a decisión de la junta de socios de accionistas. Y en eso, mientras hay una discusión, porque obviamente estamos hablando de costos-beneficios, de todo lo que es la pérdida económica, imagínense lo que representaba una pérdida de no lanzar el producto al mercado después de todos los costos de producción. Era gigantesco. Y en ese momento, uno de los accionistas, de forma muy atrevida, decide, bueno, ya nos fregamos, ya cometimos el error,
Esto fue un error de falta de estandarización de procesos, un error de calidad del producto totalmente. Y tenemos que tomar una decisión. Y esta decisión se va a basar en pérdidas, en costos. Entonces, hicieron un cálculo tangible, muy prolijo, de cuánto vendría a ser la pérdida económica de no lanzar el auto al mercado y guardárselo para mejorar y todo lo demás. Es reproducir, volver al proceso de producción. Y por otro lado, de forma muy atrevida, en contra de cualquier principio ético, deciden hacer una cuantificación sobre cuánto valdría la vida de las posibles víctimas. Imagínense eso. Quienes siempre han pensado que el precio de la vida, no existe precio a la vida del ser humano, pues hace años atrás, en la década de los 80s, 90s, Industria Ford lo hizo. Le dio un precio a la vida y ese precio se basó en parámetros que eran muy subjetivos y obviamente el valor de lo que podría representar una vida de una víctima no era el mismo, no equiparaba al valor de la pérdida económica de no lanzar el producto al mercado. Ética, calidad. Y toman la decisión, optan por tomar la decisión de lanzar aún así el producto defectuoso y crear como un pseudo fondo para poder en su momento reparar económicamente a las familias de las víctimas. Catastrófico. ¿Qué pasó? Lo que todos nos imaginamos. Los autos rompieron el mercado, un posicionamiento de mercado absoluto, abrumador, una ventaja competitiva muy bien marcada con los demás competidores. Bueno, era Industria Ford. Pero comenzaron a existir los choques. Y curiosamente, el nivel de siniestralidad de los choques en el caso Ford Fiesta marcaba un factor común. Era absoluto y concluyente de que cualquier persona que se chocase en un Ford Fiesta era pérdida de vida. No había opción a que se recupere. Y comienzan a detectar ese factor común las familias de las víctimas. Entonces, incluso el tema de seguros, las pólizas a este tipo de autos comenzó a fluctuar. No se otorgaba una póliza de seguro a este tipo de autos por su nivel de siniestralidad. Y una de las familias de las víctimas se reúne con otras y dice, bueno, algo está pasando. Esto es un factor común, todos son contextos en los que el auto ni bien es chocado, explota automáticamente. Hay que hacer una revisión. Pasan a hacer una revisión técnica con algunos perfiles que contrataron las familias de las víctimas y descubren la falla técnica desde el diseño, desde el diseño. Y obviamente por defecto la explotación. En ese momento llevan a juicio, si no me equivoco, es una demanda en materia civil por daños y perjuicios, les llevan a Industria Ford y bueno, Industria Ford llega con todos sus abogados encorbatados y todo un equipo legal maravilloso y cuando están ya en la sesión, eh, todo parecía indicar que la típica David contra Goliat, pero en esta ocasión Goliat iba a ganar. Entonces, eh, en un determinado momento, que esto es para película, Industria Ford sufre una filtración de información y se descubre el acta de junta donde cuantifican la vida del ser humano y había un acto consciente de sacar un producto defectuoso pese a las consecuencias. Esto se filtra, se mediatiza y el equipo legal no tiene otra opción que aceptarlo en el juicio. Claro, el jurado horrorizado, como ustedes en este momento deben encontrarse, y obviamente le declaran culpable por la muerte negligente de todos los usuarios o quienes manejaban este auto y recibían un choque. ¿Qué es lo que determina este caso para nosotros y cuál es la moraleja? Lo que he traído para el día de hoy y es esa intersección entre calidad y ética, cómo los procesos de calidad se convierten también en el motor o en el punto de singularidad para el desarrollo económico. Y hoy lo vamos a ver incluso adaptado a la transformación digital, porque hoy en día, cómo los productos tecnológicos o los servicios tecnológicos genera una ventaja competitiva, genera un valor agregado sobre su output, es siempre basado en un concepto de calidad, pero ya no el concepto de calidad general tradicional, sino el concepto de calidad total.
Y es ahí donde ya entramos precisamente a conceptos que posiblemente ustedes ya los dominan, y es que nuestro primer acercamiento a lo que representa la calidad es bastante ortodoxo, ¿no? Tenemos uno basado en el famoso y ilustre profesional de las ciencias empresariales, Edward Deming, a quien se le atribuye precisamente el ciclo de Deming, que es una de las metodologías que más popular se ha convertido a raíz de la estandarización de las ISO. Y por otro lado tenemos a Philip Crosby, que empieza a revolucionar y a repensar un poquito el concepto de calidad, ¿no? Calidad prácticamente buscaba ser siempre un factor que predominantemente atribuía hacia la satisfacción de los clientes y al cumplimiento de los requisitos. Esa es la dualidad del concepto de la calidad. Satisfacer a través de tu output la necesidad del cliente. ¿Ok? Y ahí empezaron a popularizarse las típicas frases, es que el cliente siempre tiene la razón, ¿no es cierto? Y es que el cliente es el que determina todo en el mercado, ¿de acuerdo? Pero el concepto de calidad en esta primera fase, que es a mi criterio prehistórica, solo se enfocaba en satisfacer las necesidades del cliente y en cumplir los requisitos, tal cual las dos perspectivas de Edward Deming y de Philip Crosby. Ahora, después de ese primer concepto comienzan a describirse los elementos de la calidad a través de la estandarización. La Organización Mundial de Estandarización reúne el modelo de Deming y el concepto de calidad y comienza a desglosar cuáles son esos elementos que deberían aplicarse en todo proceso de producción u operativo. Entonces, tenemos cuatro elementos: la predictibilidad, que es decir, que los procesos deban ser estables, que tengan un factor de medición, de control para generar resultados uniformes. La fiabilidad, que es quizás uno de los elementos que hasta hoy en día se mantiene dentro de contextos de transformación digital aplicado a la economía de empresa. La fiabilidad es que los productos o servicios funcionen correctamente con base a la expectativa de su proceso de producción. El bajo costo a través de la optimización de recursos es lo que Industria Ford se ha caracterizado históricamente, y es siempre optimizar los recursos para disminuir el costo de producción y maximizar la utilidad. Y la adecuación al mercado, que es lo que les había mencionado, responder la necesidad o expectativa del cliente, la satisfacción del cliente. Estos son los elementos que hemos hasta el día de hoy buscando la alineación a través de los estándares técnicos, a través de la ISO 9001 y a través de todo el mundo de las ISO, incluso, ¿de acuerdo? Todo proceso operativo de producción, ya sea en contextos tradicionales, sin mucha inyección tecnológica, o en contextos de transformación digital, con bastante inyección de innovación, se siguen manteniendo todavía estos elementos de calidad. Y aquí es donde hago yo el llamado a la reflexión, y que ya vamos a ver a posteriori el por qué debemos repensar a la calidad. Lo que les mencionaba, la calidad ortodoxa, prehistórica, lo podemos ver materializada a través de la estandarización ISO 9001. Yo les invito, como parte de la dinámica, de la didáctica de esta sesión, que ustedes, al terminar este encuentro, puedan revisar, pues, ¿cuántas de las grandes empresas tecnológicas tienen esta certificación? ¿Cuántas de las empresas tecnológicas poseen un lineamiento basado en la estandarización de procesos de calidad? Y se van a sorprender, porque no todas lo tienen. Uno asumiría que sí, pero no todas lo tienen, y tal vez lo dejan solo a la espontaneidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te dice la ISO 9001? Bastante claro que la calidad va a ser el producto o servicio que cumple los requisitos del cliente, requisitos que casi siempre son de carácter subjetivos. De ahí una particularidad de la ISO 9001 que ya es bastante interesante, pero que no lo fortalece, es el cumplimiento de requisitos legales, ¿no es cierto? Eso es precisamente lo que vamos a ver desde el concepto de calidad total, que es distinto. En la ISO 9001 está más enfocado en la satisfacción del cliente y en el cumplimiento de requisitos técnicos. A breves rasgos menciona lo de los cumplimientos de requisitos legales, es más de carácter complementario. De ahí la reglamentación del control o de la estandarización de los controles, ¿no es cierto? La generación de procesos, la estandarización de procesos, tanto desde el input hasta el output, ¿de acuerdo? Y algo maravilloso que es la mejora continua, concepto que permite que el estándar de calidad
tenga un proceso autopoyético, es decir, que se vaya perfeccionando según las necesidades del mercado, según las necesidades internas organizacionales y así siempre, insisto, ISO 9001, buscar la satisfacción del cliente. Durante más de 20 años nos han enseñado que la calidad es solo la satisfacción del cliente y el cumplimiento de requisitos técnicos. Nos han inquietado en nuestra mente, lo cual nos convierte en un limitante en la práctica. Es preciso lo que la transformación digital también está generando y es repensar este nuevo concepto de calidad, repensar nuevas formas más disruptivas a través de las tecnologías de la información y comunicación, que sí, la satisfacción del cliente se mantiene, obviamente, pero hay otras maneras también que se pueden precautelar el estándar de calidad. Y ahí es donde precisamente llegamos a la dualidad. La calidad como un aspecto de satisfacción del cliente y la calidad como un output de la actividad de la empresa. Esta ha sido la dicotomía tradicional de la calidad, la que hoy en día lamentablemente todavía es de carácter predominante. Y es de aquí donde comienzan a nacer los fallos, porque la calidad ya ha evolucionado. Hay que empezar a repensar la calidad. Y aquí me encanta citar al creador, al compositor de la obra maestra de la calidad total, el concepto de calidad total. Armand Feigenman mencionaba de forma sucinta y prolija que ya la calidad total busca revertir, repensar ese concepto prehistórico de calidad y más bien enfocarse no solamente en elementos pensados desde el cumplimiento de requisitos técnicos, en la satisfacción del cliente, sino en aspectos mucho más de fondo. Por ejemplo, la construcción de culturas organizacionales, la prevención de los costos de producción basado en requisitos legales, en cumplimiento de requisitos legales y regulatorios, y así empezar a trabajar más con la estrategia que con la táctica. Algo que para el mundo empresarial, para las ciencias empresariales, para las grandes empresas, representaba un cambio de cosmovisión. Empezar a entender la cultura y a la estrategia bajo un concepto de sinergia, empezar a darle prioridad a la cultura organizacional para la estandarización de procesos, sí, para el cumplimiento de los requisitos técnicos, sí, para la satisfacción del cliente, pero con un toque mucho más sublime hacia qué estamos otorgando al cliente. Le estamos otorgando una experiencia, no solamente un producto, un servicio, una experiencia, un acceso hacia el futuro, un acceso hacia cumplir tus objetivos, tus expectativas, tus sueños. Y ahí empieza todo lo que se lo conoce como la corriente contemporánea de las ciencias empresariales. Tenemos el creador del concepto de calidad total. Después viene Peter Drucker, el filósofo de las ciencias empresariales, con obras maravillosas como la administración en tiempos de la transformación digital y la tecnología. Entonces empieza a renacer y a repensarse el concepto de calidad. Parte de sus cimientos todavía se sigue manteniendo lo de la satisfacción al cliente, todavía se sigue manteniendo lo de los cumplimientos de requisitos técnicos, pero evoluciona, se adapta a un cliente globalizado. ¿De acuerdo? Y ahí es donde Bueno Campos es quizás uno de los economistas que eh, con mayor sofisticación ha logrado crear insumos para entender este concepto de la calidad total. Y aquí es donde nuevamente él vuelve a hacer esa revisión histórica y dice, bueno, hay que empezar a prevenir riesgos. Si bien mencionaba Pedro, y en efecto, no quiero que esta sesión se convierta en una sesión de prevención de riesgos, pero sí vale la pena aterrizarlo, sí vale la pena entenderlo, porque el concepto de calidad total es precisamente un factor de cultura organizacional basada en prevención de riesgos. Prevención de riesgos no solamente técnicos, como te decía el estándar de la ISO 9001 o como te decía Philip Crosby o Edward Deming, sino más bien una prevención también de riesgos legales y regulatorios. Comenzamos a entender que definitivamente las normas jurídicas, las leyes, generan en ciertos aspectos limitaciones o generan fomentos para proyectos basados en tecnología que puedan tener un mayor alcance hacia sus usuarios finales.
Y ahí nace este concepto de calidad total, que en realidad es lo que debería predominar en la actualidad y que todavía tenemos grandes fallas. En la praxis, en la pragmática, muchas empresas tecnológicas todavía siguen manteniendo ese concepto de calidad ortodoxo. ¿Ok? Por ejemplo, seamos mucho más ejemplificativos. Empresas tecnológicas como Google entendieron la importancia de repensar al concepto de calidad y avanzaron hacia un concepto de calidad total. Resultados. Google se encuentra en el top 10 de empresas tecnológicas que mayor facturación genera y que en medida de lo posible han logrado prevenir la mayor cantidad de riesgos de sanciones económicas por aspectos regulatorios o legales, ya sea en materia de protección de datos, innovación con inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera. ¿Todo por qué? Porque repensaron e incrustaron con parte de la cultura organizacional este nuevo concepto de calidad total. Y ahora sí, vamos a aterrizar en el contexto de la transformación digital y para mí lo más importante es entender dónde estamos. O sea, dónde estamos en este momento. En este momento nosotros nos encontramos en una circunstancia global bastante particular que yo le he resumido en dos premisas. La primera, el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos. Y la segunda, la nueva electricidad es la inteligencia artificial. Aspectos cotidianos de nuestras vidas a raíz de un proceso de globalización, a raíz de la construcción de las sociedades de la información, a raíz de la consolidación de la transformación digital. ¿De acuerdo? Con la primera premisa, no creo que exista duda, nosotros estamos constantemente hiperconectados, interactuando a través de redes sociales. Yo suelo ser muy didáctico en mis clases y suelo siempre poner de ejemplo cuando nosotros abrimos una conversación en WhatsApp y estamos viendo alternativas para ir a comer o para salir. Cuando cerramos esa aplicación y abrimos otra, cualquiera, automáticamente lo primero que nos aparece es publicidad de esas opciones que nosotros estábamos conversando en el chat de WhatsApp. No es la divinidad, no es Dios que nos está mandando un mensaje de ir a aprovechar la promo al 2 por uno en lo absoluto. Lo que sucede es esto, que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, es nuestra información. Y lo que está sucediendo hoy en día es que a través del perfilamiento del consumo y las prácticas como de business intelligence o de marketing digital, logran persuadir con mayor eficiencia y eficacia a los usuarios consumidores. Y la otra premisa elemental, la nueva electricidad es la inteligencia artificial. Por supuesto, la mayoría de las empresas que incluso tenían un giro de negocio anclado hacia la tradición económica, hacia relaciones económicas tradicionales o actividades económicas tradicionales, hoy en día, a través de proyectos de transformación digital, inyectan inteligencia artificial para la optimización de procesos y para la generación de calidad en los outputs, ¿de acuerdo? Muchas empresas se sorprenderían. Aquí en Ecuador tenemos un caso de éxito a mi criterio y es una empresa que empezó como un centro de abasto, después se consolidó como uno de los supermercados más posicionados en el Ecuador, tiene un dominio de mercado absoluto, rotundo, y ahora a través de un proyecto de transformación digital e innovación decidieron migrar hacia la economía colaborativa con una plataforma digital donde prácticamente tú haces pedidos y ellos no solamente te lo consiguen a través de sus establecimientos en Ecuador, sino también a través de establecimientos afuera que son como partners. Es prácticamente la nueva competencia de Amazon, una empresa ecuatoriana. Que miren desde dónde empezó, desde un centro de abasto, desde una tiendita, desde el mercado, y fue evolucionando y a través de una inyección de transformación digital se diversificó, ¿de acuerdo? Y todo esto, esa plataforma, este aplicativo que les menciono, su proceso para la generación de tendencias de consumos y persuasión es con inteligencia artificial, con machine learning. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos premisas. Este es el caldo de cultivo actual de la transformación digital. El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos, y la nueva electricidad es la inteligencia artificial. Y ahí es donde comenzamos a generar esa aseveración, esa intersección que recordábamos desde la reseña histórica del caso Ford Fiesta. ¿Por qué? Porque la calidad total se la puede aplicar desde la ética. Y es que, primero,
hoy en día, para los procesos de producción de servicios tecnológicos o de productos tecnológicos, hay que tener un ímpetu de ética aplicada. ¿Cómo? Un enfoque en prevención de riesgos. ¿Cuál vendría a ser esos riesgos? Si yo quiero sacar un aplicativo con componentes de inteligencia artificial, machine learning, procesadores de lenguaje natural, visión artificial, etcétera, lo primero que debo saber es qué me regula. ¿Cuál es el marco regulatorio o estándar al que yo debo alinearme? Porque caso contrario, si yo saco el producto y no está alineado, va a generar defectos en los consumidores. Y ese defecto en el consumidor será para mí un costo de producción. ¿Por qué? Porque se convierte en una sanción económica. ¿De acuerdo? La ética aplicada también tiene que ver con el cumplimiento de requisitos que les estoy mencionando, con ese acto de concientización preventiva de cuál va a ser el marco regulatorio de estandarización que me va a aplicar. Y un aspecto que me parece fascinante el día de hoy conversar y es la gobernanza desde el diseño y por defecto. Miren ustedes que el caso Forfiesta, si lo miramos a la actualidad, también vamos a encontrar otros casos. Tenemos grandes proyectos tecnológicos. Aquí en el Ecuador ha habido muy buenos proyectos tecnológicos que incluyen inteligencia artificial, por ejemplo, para la detección de actividades fraudulentas. Y lamentablemente ese tipo de herramientas que se lanzan al mercado tienen defectos porque no están alineados a estándares de protección de datos, a estándares de inteligencia artificial para un uso ético y correcto. Y un gran invento, una gran innovación, nos la perdemos porque no hay esa gobernanza desde el diseño y por defecto. ¿De acuerdo? A eso vamos. De eso se trata esta sesión. El cómo nosotros podemos emprender, cuál es la vía segura para la transformación digital en el emprendimiento tecnológico. Y es que solo lo podemos alcanzar a través de la calidad total desde la ética aplicada. Se resume prácticamente esta sesión. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos estandarizar la ética? ¿Cómo nosotros podemos generar esta intersección? Y es que hoy en día, si una empresa bajo un enfoque de transformación digital está diversificando servicios, enfocados mucho más en las tecnologías de la información y comunicación, o en su defecto ya es una empresa tecnológica, no está diversificando, sino que desde su concepción ya posee servicios y productos tecnológicos, va a ser indispensable que exista esta estandarización. Porque aquí, en cambio, la estandarización se convierte en el símil de la calidad total. Cuando ustedes estandarizan los procesos para el diseño y creación de un producto o servicio tecnológico, tiene que ser basado en la ética aplicada. ¿Qué estándares les puede servir? A mí me encanta ofrecer alternativas, ofrecer insumos y guías que ustedes lo puedan poner en práctica. ¿Cuál es mi lista de estandarización basada en calidad total desde la ética aplicada? Para empezar, la ISO 9001. Yo sí la mantengo, claro que sí. Bajo un concepto de evolución, bajo un concepto de instrumentalización. Es que la ISO 9001 no es que va a cambiar. Y ojo que ya se la actualizó con el año 2026, si no me equivoco. Para este año hay un cambio importantísimo, bastante evolutivo. Pero lo que importa no es el documento, no es la generación del cambio de documento. ¿Saben lo que importa? La calidad total busca trabajar con la cultura. Es decir, si yo tengo una cultura organizacional consciente, con enfoque en riesgos, con cumplimiento espontáneo, la ISO 9000 se convierte en una herramienta. No en el core del negocio, no, en la herramienta. Para viabilizar, para materializar esa cultura organizacional. Entonces, sí, la ISO 9000 tiene que mantenerse, la que va a ser prácticamente mi corazón de la estandarización de la calidad total para la ética aplicada. De ahí viene mi ISO 31000, que está mucho más enfocada en riesgos y hago un mea culpa. No voy a hacer esto un conversatorio enfocado en riesgos, pero sí lo menciono porque vale la pena. Y es que de la mano de la estandarización y la calidad tiene que ir la gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Riesgos que les pueden servir en cualquier materia. Pueden ustedes adaptar, generar un proceso de adaptabilidad al contexto de la organización. Entonces, la ISO 31000 más las 9001 les va a generar un proceso de estandarización también de prevención de riesgos. De ahí vienen elementos sui generis,
que no muchos están dispuestos a invertir, pero yo sí les garantizo que esto es una apuesta segura para la utilidad económica en un mercado digital. Y está la ISO 37301, que son los sistemas de gestión de compliance, la gobernanza estratégica de cumplimiento normativo, que puede ser adaptado a los diferentes contextos. Si ustedes están produciendo si ustedes están generando, creando un producto tecnológico o un servicio tecnológico basado en Internet de las Cosas, inteligencia artificial, machine learning o visión artificial, smart cities, etcétera, van a necesitar procesos de gobernanza, ¿sí? Gobernanza de cumplimiento normativo o de estándar. De ahí la ISO 27001, seguridad de la información. El activo más importante para el desarrollo de productos tecnológicos o servicios tecnológicos va a ser la información y los datos personales. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos a tener todo lo que tiene que ver con la ISO 27701, que es la de privacidad de datos. No es lo mismo seguridad de la información que la de privacidad de datos. Y les invito a que lo puedan aprovechar porque está recién salida del horno la 27701 año 2025, que marca un antes y un después. Y la 42001 de carácter opcional si es que tú vas a trabajar con inteligencia artificial. La ISO 42001 es precisamente el sistema de gestión de inteligencia artificial. He aquí la Liga de la Justicia Digital. He aquí la Liga de la Calidad Total aplicado en la ética para el desarrollo tecnológico. Esto es. Ahora, ¿que esto pueda representar una inversión en ustedes? Sí, por supuesto, pero va a representar una inversión para el emprendimiento siempre y cuando decida certificarse. Pero el hecho de certificarse no significa que no lo implemente. Ustedes pueden realizar procesos autodidactas, incluso de implementación de estos estándares y después buscar la certificación. Pero vale la pena, no es un gasto, es una inversión. No lo vean, y esto es muy importante desde la cosmovisión del desarrollo tecnológico basado en la transformación digital aplicada al mercado. No lo vean como un gasto. Esto se invierte para que su producto y servicio tecnológico cumpla con estándares de calidad total y tenga ética desde el diseño y por defecto. Ya yendo un poco a la última fase para concluir, yo justamente les había mencionado que uno de los elementos que es importante empezar a reflexionar es la sinergia entre calidad total y compliance. Compliance desde una interpretación de gobernanza, de una gobernanza para el cumplimiento de normas, de leyes, porque esto es importante. De verdad, aquí en el Ecuador acaba de sancionarse con $700.000 un proyecto tecnológico porque no cumplieron con estándares en protección de datos personales. En Colombia acaba de sancionarse un proyecto tecnológico de reconocimiento y validación biométrica para la prevención de actos de operaciones o transacciones sospechosas. También fueron sancionados. No sé cuánto el monto, podríamos mencionar que tal vez unos $100.000 más o menos, pero miren ustedes, ahí tenemos la prueba. Proyectos tecnológicos de vanguardia, lamentablemente, por no tener este concepto de calidad total y gobernanza de cumplimiento normativo, salen al mercado, ¡boom! Sanción. Chao, pérdida absoluta. Pérdida absoluta, es que no hay otra. Aquí está el famoso ciclo de Deming, aplicado desde la perspectiva de la ISO 37301. Esto ya lo conocemos todos. Empieza por planificar, hacer, verificar y actuar. Está enfocada en la ISO 37301 y esto a su vez va a generar una sinergia con calidad total. La mayoría de las ISO 27001, 37301, la 27701, la 42001, siempre se cita a la ISO madre, que es la 9001. ¿Ok? Hay una intersección implícita, ¿ok? Que les dejo eso como dato curioso para que vean justamente la interrelación. ¿Qué aspectos podemos nosotros aplicar para la mejora continua en el concepto de calidad total? Y aquí, duela a quien le duela, yo me alejo del método tradicional de Deming y paso al método Kaizen. El método Kaizen, conocido precisamente por los procesos de gestión de calidad aplicados en Japón, se ha consolidado hoy en día como la nueva guía de aplicación de mejora continua en calidad de procesos para las industrias tecnológicas. Esto sí es un factor común. Muchas de las empresas tecnológicas, el top 10 de empresas tecnológicas que mayor facturación tienen en el año, tienen una metodología Kaizen para la mejora continua en los procesos de calidad.
¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona esta metodología Kaizen? Primero, tiene o está enfocada en comprender el problema dentro del proceso, ¿ok? De aquí es que nace ese compromiso de la cultura organizacional y esa capacidad de capital humano dentro de las industrias tecnológicas para poder apostar sobre un proceso o procedimiento de aplicación del método Case. Primero empezamos con la definición del problema, de ahí el análisis de las principales causas, la observación y el conocimiento de las características del problema, las acciones concretas para eliminar las causas del problema, la confirmación medible de la eficacia de las acciones, la eliminación permanente de las causas y la estandarización de las acciones correctivas y, nuevamente, el ciclo, la revisión cotidiana de las actividades implementadas y la planificación del trabajo futuro. Resumido, el método Casey, que esto les favorece para esa aplicación de mejora continua desde la calidad total de los procesos y que también les favorece para esa ética aplicada desde el diseño y producción de nuevas herramientas tecnológicas. Calidad total desde la ética aplicada a la inteligencia artificial es mi bonus track de conclusión. Esto es literalmente desde la experiencia muy pragmática que he tenido yo asesorando proyectos de creación o diseño de herramientas de inteligencia artificial antes de su lanzamiento al mercado. Y es que para mí es bastante importante porque lo he visto. Sí, hago un mea culpa desde mi sesgo profesional. Yo soy abogado, pero lo he visto como grandes proyectos tecnológicos no logran aterrizar en el Ecuador porque no se alinean a estándares normativos. No puede ser posible que la ley se convierta en un impedimento para el desarrollo tecnológico con enfoque en transformación digital. No es concebible. Y ahí es donde empieza la gobernanza de datos y la privacidad desde el diseño por defecto como mis elementos principales para trabajar. Si ustedes en este momento son parte de una empresa tecnológica o buscan fomentar proyectos de transformación digital dentro de las empresas que lideran o son parte, va a ser muy importante empezar desde el análisis contextual de cumplimiento de marcos normativos y todo lo que tiene que ver con el tipo de proyecto que van a utilizar. En el caso del Ecuador lo tenemos bastante claro. Yo siempre fomento una alineación desde el diseño hacia la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, hacia la ISO 27701 y la ISO 27001. Esto para herramientas o servicios, productos tecnológicos con fuerte enfoque en inteligencia artificial. ¿De acuerdo? De ahí, ¿cuál es el siguiente paso? La protección de datos desde el diseño. ¿Ok? Esto es una cita textual, no quiero entrar en conceptos legalistas en lo absoluto, para nada es esta charla de carácter legal, sino que lo que busco aterrizarles con este insumo es que entiendan que las empresas tecnológicas, cuando están creando un nuevo servicio o producto, o ya tienen un servicio o producto y quieren volver a rediseñarlo, va a ser necesario que exista un principio, un imperativo, que es desde el diseño se tiene que planificar, definir cómo van a proteger los datos personales, que va a ser su activo más importante. En la inteligencia artificial es precisamente el activo más importante para el desarrollo tecnológico de estas herramientas de tecnologías emergentes, la gobernanza de los datos. Y ahí nace la protección de datos desde el diseño, que en la mayoría de los países de Latinoamérica y del mundo es obligatorio. No es simplemente una expectativa, es obligatorio. De ahí viene la protección de datos por defecto, que es más bien ya puesta en el mercado, ya haciendo ese control y supervisión estratégica de cómo se está desarrollando el producto o servicio. Ahí también hay que generar un proceso de revisión continua. Ahí viene la mejora continua. Ese acto de supervisión constante de cómo se está desenvolviendo el producto o servicio tecnológico, en este caso de inteligencia artificial. ¿Cuál es una de las metodologías que se están popularizando en el Ecuador? La metodología Zero Trust prácticamente determina cero confianza. Tú no vas a confiar en ningún momento, tanto en la fase de diseño como en la fase de defecto, que está operando de maravilla el producto o servicio. Siempre te toca actuar de forma diligente, anticipándote a posibles riesgos, verificando el cordial funcionamiento alineado a estándares normativos o técnicos, y eso te va a generar precisamente un mejor overview. Y de ahí, ¿cuáles son algunos de los parámetros para la protección de datos desde el diseño? Como les había mencionado, estos son más insumos, espero que les pueda servir.
Después conversaré pues con los organizadores si hay la oportunidad de compartirles estas diapositivas. Igual yo las voy a publicar en LinkedIn. Entonces, miren ustedes que para la protección de datos desde el diseño, los parámetros son sencillos, ¿no? Entender la naturaleza, el ámbito y la finalidad de los tratamientos que van a hacer con el sistema de inteligencia artificial, cuáles son los riesgos basados en probabilidad y gravedad asociadas al tratamiento, el estado de la técnica, muy importante, esto sí es fundamental dentro de proyectos de transformación digital para la creación de servicios tecnológicos. Siempre el estado de la técnica determina el coste de aplicación y el nivel de riesgo desde la protección de datos desde el diseño. Y en cambio, por defecto, lo que debemos de estar evaluando en el desenvolvimiento general de nuestro producto o servicio es cuánto es la cantidad de los datos recopilados, cuál es la extensión del tratamiento, el periodo de almacenamiento y la accesibilidad. ¿De acuerdo? Y de ahí ya vamos finalizando con el ciclo de vida del dato personal. Esto les va a facilitar a ustedes en proyectos de inteligencia artificial donde se esté desarrollando servicios o productos tecnológicos con este tipo de herramientas, tengan mapeado cómo funciona el ciclo de tratamiento de los datos, cómo funciona el ciclo, de dónde ustedes obtienen los datos personales que van a entrenar al sistema de inteligencia artificial, cuáles son esos principios de calidad y exactitud, dónde se almacena la información, cuáles son las finalidades dentro del procesamiento, si es que se transfiere a terceros externos o si hay procesos de destrucción. Ya con el sistema de inteligencia artificial también tienen que definir desde su estado de la técnica qué van a hacer, qué tratamientos de datos van a dar, entrenamientos, despliegues, explotaciones o retiradas. Dentro del análisis del estado de la técnica, ustedes tienen que hacer un control algorítmico. Y aquí nace la necesidad, cuando trabajemos con sistemas de inteligencia artificial en proyectos de transformación digital, tenemos que revisar a breves rasgos la ISO 42001. ¿Por qué? Debemos entender el control algorítmico. Es muy importante. Identificar qué sesgos algorítmicos está expuesto nuestro producto desde su diseño y por defecto, el principio de calidad y exactitud de los datos personales para, en medida de lo posible, mitigar los sesgos algorítmicos. La transparencia y explicabilidad. Señores, recordemos la calidad total. ¿Quién es nuestro usuario? Esa pregunta es fundamental. ¿Quién va a ser nuestro cliente? Según la naturaleza de nuestro cliente, nosotros tenemos que generar la campaña de transparencia y explicabilidad. Nuestros clientes no son expertos tecnológicos, ni son abogados. La mayoría de nuestros clientes en realidad pueden ser usuarios generales. Hay que explicarles, hay que ponerse del lado de ellos. El control humano en los input y output, estandarización de la calidad total. El ser humano tiene que estar presente en el diseño, en cada una de las fases del diseño del producto tecnológico con inteligencia artificial o de inteligencia artificial. Y de ahí viene el por defecto, la vigilancia estratégica de prevención de discriminación algorítmica. Aquí en el Ecuador, casos de estudio que les invito a que lo puedan conocer, todavía no se ha mediatizado, pero es un iceberg. Y es que aquí en el Ecuador tenemos dos sectores económicos, dos actividades económicas que se ha popularizado mucho, los proyectos de transformación digital para la creación de servicios basados en inteligencia artificial. El primero es en el sector de empleo, es decir, hay empresas tecnológicas que con herramientas de inteligencia artificial, específicamente de machine learning, lo que hacen es elaborar o segmentar perfiles para las postulaciones de trabajo. Eso ya está aquí en el Ecuador y no están regularizadas del todo y no existe esto que les estamos mencionando y eso es un riesgo latente. En cualquier momento les cae una multa, chao negocio. Y por otro lado, el Ecuador, en cambio, se está popularizando la adquisición de estos softwares por proveedores externos, es el famoso scoring aplicado al sector financiero. Todo lo que tiene que ver con el perfilamiento de riesgo para el otorgamiento de créditos y demás, se lo hace con herramientas tecnológicas de inteligencia artificial. Ahora sí, en este caso, los proveedores externos, internacionales en su mayoría, sí tienen un nivel mucho más maduro que en el del Ecuador para todo lo que tiene que ver con el control algorítmico. Sin embargo, aún así siguen pecando. Aún así, no tienen claro ese concepto de estandarización de calidad total desde la ética aplicada. Se lo puede dilucidar, sobre todo en los actos de gobernanza estratégica de cumplimiento normativo, en falta de privacidad por defecto, etcétera. Yo con todo lo que les he comentado, les quiero agradecer mucho. Me reservo el uso de la palabra para cualquier pregunta. Espero haber cumplido tal cual con los tiempos. El mensaje final es que
La ética hoy en día es uno de los factores intrínsecos hacia la calidad total. Y hoy en día deben ustedes tener la facilidad, la libertad de poder beneficiarse de los efectos de la transformación digital aplicados a la economía de la empresa. Jamás un marco regulatorio normativo debería de complicar el desarrollo económico basado en transformación digital. Todo lo contrario, desde la alineación con la calidad total y la ética aplicada, vamos a tener hoy en día productos y servicios tecnológicos sostenibles y sustentables. Muchísimas Excelente. gracias y me reservo el uso de la palabra. Excelente, Daniel. La verdad que eres un máster, eres un maestro. Tú das clases en algunas universidades porque esa expresión, esa facilidad, esa transmisión del mensaje así, sin mucha complicación, es lo que se necesita. Te agradezco muy sinceramente y yo creo, no creo, no, yo estoy seguro que el tema que seleccionamos entre 100, bueno, cientos no, tenemos 20 y 20, cerca de 50 temas entre presenciales, entre virtuales, que es lo que vamos a hacer estas 2 semanas, y presenciales. Tú sabes que seleccionar ante un evento de esta categoría de profesionales de toda Latinoamérica, seleccionar los temas, las personas, eso es muy complicado, muy complicado. Y yo creo que nosotros hicimos una muy buena selección al comenzar a hablar de calidad. Fíjate bien, es transformación digital la conferencia, pero comenzamos hablando de calidad y de ética, 2 temas claves y vitales para que todo funcione de manera correcta, para que no haya ofensa, para que no haya abuso y para que la tecnología sea bien usada en el estado de cualquier país, en cualquier organización, cualquier profesional. Entonces, qué bueno que comenzamos por aquí hablando de gobernanza. Y de hecho, vamos a abrir el escenario ahora para que quise ahí poner un pequeño resumen, porque ahora te tengo una propuesta. Te tengo una propuesta. Quise poner en el chat el resumen que, valga la redundancia, resume tu conferencia, que son la ISO 9001, que muchos conocen, la 31000, que también muchos conocen, la 37303 de cumplimiento, cultura, integridad y cumplimiento. No creo que mucha gente conozca eso, pero sí, la 27001, sí, muchísimo, por lo menos tú sabes que nuestra empresa nace en los temas de ataques cibernéticos, ciberseguridad, forense digital y la 27001, bueno, pues eso es el día a día. Pero luego tú me tiras aquí la 27701. No mucha gente conoce lo que es privacidad de datos. De hecho, hay un estudio que a mí me gustaría hacer. Inclusive yo quiero colaborar y apoyar hasta con personal y hasta con recursos económicos hay que apoyar. Y yo creo que tú eres la persona. Necesitamos hacer un estudio de las leyes de privacidad de datos de Latinoamérica. ¿De qué año son? ¿Qué persiguen? ¿De dónde sale esta ley? Tú sabes que hay muchas leyes en nuestros países que vienen de Francia, que vienen de Estados Unidos, que vienen de Inglaterra, que vienen de África, que vienen de Suiza, tú sabes que salen ya de las naciones avanzadas. Y bueno, lo que hacen nuestros países es que no, ya salió privacidad de datos, no tenemos, estamos violando, queremos estar al día y buscamos y comenzamos a trabajar sobre algo que hay. Pero, y finalmente, la joya de la corona, la ISO 42001. En estos momentos, todo el mundo debería ser experto en esa normativa, porque todo el mundo tiene ya ChatGPT en su celular y en las empresas, y tiene Copilot, y tiene Cloud, y está haciendo de todo el mundo. Y de repente no saben si están violando algo. Algunos, no todos, no todos. Pero precisamente por eso es este conversatorio, por eso es esta dinámica. Y el mes de junio, ya nosotros lo estamos declarando, Technology in Pedro Castillo, el mes de la transformación digital. Mira, comenzamos hoy, día primero, y tenemos conferencia hasta el día 12. Una, dos, tres, hasta cuatro en un solo día. Espero que nos acompañe en cada conferencia para que también
hagas preguntas y sea partícipe de esto que estamos haciendo. Señores, vamos a dejar al público, porque yo hablo mucho, el público. Elmo, aquí veo a Elmo Mazo, adelante, Elmo, ¿cómo estás? Gabriela, mi estimada amiga, qué bueno que está por aquí. Gabriela Marte, Barrido Marte, Gorky, José Alberto, vamos a ver, digan algo, cualquiera, Edinson Ceballos, Darío, Daniel, cuidado si no se oye mi micrófono. Uno, dos, tres probando, uno, dos, tres probando. ¿Tú me estás oyendo, Daniel? Sí, 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 fuerte ¿Tú y me claro. Yo oyes? creo que está, claro, yo creo que estamos tímidos todavía. Es que es inicio Joel, nomás. Joel Es inicio. Polanco, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Yudelka, Capellán, Mónica. Bueno, me mandan aplausos, eso significa que no quieren hablar. Muy buena la explicación, Daniel. Muy, muy interesante todo y como dijo Pedro, muy simple y detallado, pero simple el tema. Así que muchísimas gracias, se aprecia mucho. Excelente. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna pregunta para Daniel? Señora, aprovechen a Daniel. Daniel es un tipo que cobra caro y aquí esto lo está haciendo gratis para Technology Inc., para cooperar. De todos modos, vamos a compartir luego todo el perfil de él, el LinkedIn de él, lo vamos a compartir también en nuestra página web para que luego ustedes vayan, lo puedan seguir y puedan hacerle preguntas en privado directamente. Entonces, Daniel, bueno, nadie me dijo de ninguna pregunta, pero de todos modos, si alguien quiere preguntar algo, va a estar abierto aquí el micrófono, abren el micrófono y hablan. Entonces, Daniel, quiero comprometerte con lo siguiente. Eh, el tema, el tema de tu presentación, calidad total desde la ética aplicada a las tecnologías, hacia las tecnologías emergentes y muy bien enfocado hacia esas normativas, hacia esas ISO y todo lo que cada una de esas ISO dice relacionado a transformación digital, 9001, 31000, 27, 37301, 27001, 27701 y la 42001. Me gustaría proponerte que trabajemos en un taller, algo así, no sé cuántas horas, pero yo quiero algo más profundo, algo que, qué sé yo, podría ser unas 3 horas por cada normativa, de manera tal que desde el punto de vista de cómo impactan todas estas con todas las nuevas tecnologías que tenemos, básicamente con la IA, el Internet de las Cosas y todo lo que hay, me gustaría que trabajáramos a Daniel en un taller, vamos a decir que serían 6 normativas por 3, sería de 18 horas, 3 horas por normativa. ¿Qué te parece, Daniel? No, pues encantado y yo creo que podemos hacerlo junto a un gran equipo, porque por ahí veo conocidos. Un fuerte abrazo a mis compatriotas, compañeros que están por acá, Darío Echeverría, y yo creo que junto a grandes profesionales, contigo, Pedro, y nuestros invitados sorpresas, armamos un buen Dream Team y nos sacamos de ese taller de maravilla. Bueno, pues tú vas a estar como coordinador, porque fuiste el que trajiste el tema, reúne el equipo. De hecho, yo puedo presentarte muchísimas personas en el área. Por ejemplo, aquí mismo está Gaby, una tremenda experta radicada en la Florida. Somos casi vecinos, pero creo que ya está por Fort Lauderdale de los Miami, no sé, Gabriela. Pero Miami, en Miami. Miami, bueno, estamos a 3 horas. Pero tiene como mercado también muchas regiones de Latinoamérica, República Dominicana y no sé si también, no sé las otras zonas, pero sí sé que alcanza a muchos países de la región y también yo sé que ella tal vez algunas de esas también Gaby le gusta la educación. Bueno, pero vamos a armarlo. Aquí queda Niovis, que va a estar coordinando una próxima reunión, puede ser en 2 semanas, en 3 semanas. Vámonos al paso con esto, porque la idea de esto es anunciarlo en el Congreso. El Congreso, como ustedes saben, es del 25 al 28, eso es en vivo, si Dios lo permite. Entonces, si tenemos todo listo, entonces ahí podemos anunciarlo. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo en los instructores, los honorarios profesionales de cada instructor, todo va a ser virtual y armar un buen contenido.
un buen contenido. ¿Por qué? Porque hay muchas personas expertos en tecnología, pero cero en gobernanza. Y como tú dijiste, cuando se lanza ese proyecto, Daniel, las multas ahora son duras. Siempre han habido, pero cada vez son más grandes, porque ya los descuidos ya no son tan permitidos. Entonces yo creo que cayó muy bien esto. Vamos a estar hablando de muchísimas cloud, de Replit, de agentes cuánticos, del Internet de las cosas, de los carros que se manejan solos. Yo estoy loco ya de hecho, por acá por Orlando, ya tenemos carros que se manejan solos. Wilmo creo que es, estoy loco por pedir uno. Pero ya hay muchos amigos míos que van a Las Vegas, que van aquí, que van allá, que mandan fotos. Hey, mira aquí, estoy andando. Estoy loco ya que eso venga. Ahora bien, hablemos de la gobernanza. Si tú eres el dueño de ese carro y el carro entonces choca, y entonces dime, ¿cómo es el asunto? ¿A nombre de quién está el carro? ¿Es de la compañía o es de la compañía que está distribuyendo el servicio? Explícame. Entonces, hay que irse a gobernanza, a ley. Y si los países nuestros de Latinoamérica no la tienen o tenemos una ley obsoleta, entonces es el momento de actualizarlas para bien de la sociedad. Así que nada, señores, con eso terminamos, felicitando nuevamente a Daniel Mejía con su gran tema de calidad total desde la ética aplicada a las tecnologías emergentes en este primer Congreso de Transformación Digital Cuántica AI 2026 que comienza del 25 al 28, pero que desde hoy hasta el día 12 vamos a estar todos los días después de las 2. Señores, este mismo enlace, o sea que guárdenlo por ahí y mañana a las 2 de la tarde vamos a publicar más tarde por nuestras redes sociales las otras conferencias. Entonces, Daniel, si quieres agregar algo. Nada, no, encantado y más bien invitarles a que sigan aprovechando el espacio. Ha sido una iniciativa muy bonita. Aprovechen, aprovechen para hacer networking, aprovechen de este precongreso para romper el hielo, para empezar a conectar y ya en el congreso oficial, más bien puedan solo manifestar y materializar todas esas buenas amistades que se puedan generar por aquí. Así que felicidades, Pedro. Te tomo la palabra, ya estamos conversando y muchas gracias a todos y mucha suerte en el congreso. Excelente. Bueno, pues Daniel, muchas gracias a todo el público que nos acompañó. Muchas gracias, Angélica Niovis, Eric, Christopher, que son parte de nuestro equipo técnico que nos ayuda con todo este tema de los flyers, Francisco, que nos ayuda con los flyers, las redes sociales, para que nosotros nada más vengamos, hagamos clic y estemos aquí. Pero para que esto suceda, tiene que haber un equipo detrás haciendo esto, mandando enlaces, llamando a la gente, recordándole la conferencia, recordándole la hora, pero eso es parte de nuestra labor. Si no nos forzamos, entonces no se da. Las cosas hay que forzarlas, hay que insistir. Entonces, nada, espero que todos los que estén aquí, incluyéndote a ti, Daniel, si dentro de las posibilidades, pues mañana a las 2 nos conectamos a este mismo enlace y ahí entonces vamos a ver, creo que tenemos una o dos conferencias para mañana y ahí entonces seguimos hablando. Así que buenas tardes para todos, gracias a todos y seguimos en comunicación. Hasta luego.